Aunque estoy por algunos años aquí en Estados Unidos, I've been here in the United States for a little while now. no he aprendido a hablar así completamente inglés, I haven't fully learned English yet. Sorry about that. aunque estudié Even though I've studied en it la universidad inglés, at university, I've studied English. pero como siempre he trabajado en las iglesias hispanas, But since I've always worked in Hispanic churches, solamente hablando español, only speaking Spanish, entonces el inglés se me fue yendo. so my English has always just kind of been fleeting. Y tratando de aprender el inglés, And I've always been trying to learn it again, hasta ahora no lo logro but even now it's still a little hard, hablar perfectamente inglés. speaking it fluently. Alguien para animarme Somebody needs to encourage me. me dijo, es que gallo viejo no aprende a cantar. Okay. It's old dogs can learn new tricks. ¿Qué? Lo traduje la expresión diferentemente. Por eso es que tengo la necesidad de alguien que interprete, That's why I'm here, como mi querido Renzo. like me. Está un poco nervioso porque... No estás nervioso. No, ok. He thinks I'm nervous. I'm not that nervous. Bien. Siguiendo con esta idea que me parece realmente necesario para la iglesia So following the idea of that's necessary for the church y para el crecimiento de la vida cristiana, and for the growth of the Christian life, con este tema general with this general topic del camino, la ruta para el crecimiento espiritual, of the way in the path of spiritual growth. porque realmente lo necesitamos. Because sincerely we need it. Como yo he dicho en otras ocasiones, Like I've said in different times, la vida cristiana es linda, the Christian life is beautiful. la vida cristiana es dinámica, The Christian life is dynamic. nunca es estática, It's never static. porque Dios espera que ustedes y yo como cristianos y como iglesia vayamos creciendo Because God is expecting us as a church and as Christians to hacia, keep growing hacia el perfeccionamiento, towards perfection, hacia la estatura de la plenitud de Cristo. towards the plenitude and life of Christ. Por eso es que digo que abrazar la fe en Cristo That's why accepting the life of Christ es lo mejor que le puede pasar a una persona. is the best thing that can happen to somebody. Y miren lo que digo, fe. And let's pay attention to what is talking about faith. Fe en Cristo Jesús. Faith in Jesus Christ. Porque sin fe Because without faith, es imposible it's impossible agradar a Dios. to please God. Todos ejercemos fe día a día. Todos ejercemos fe día a día. We all exercise faith every day, daily. Y la Biblia está llena de ejemplos And the Bible is filled with examples de hombres y mujeres de fe. of men and women of faith. Quiero mencionar algunos como ejemplo. I want to mention just a few. Ustedes conocen. Ustedes conocen. Por ejemplo, Abraham. For example, Abraham. Todos conocen la historia de Abraham, que ya cuando tenía sus 90 años, entonces tuvo su único hijo. You all know the story of Abraham that at 90 years old he had his first son, que dedicó su vida a criarlo and he spent his life raising him, y lo amó mucho and he loved him so much porque era su único hijo. because that was his only son. Sin embargo, Dios le dijo en un momento dado, sacrifícame a tu hijo. And then God told him, sacrifice your son. Ustedes saben lo que significa sacrificar. You guys know what En ese sacrifice tiempo. means, right? Tenía su único hijo That was his only son. y Dios le pide que lo sacrifique. And then God asked him to sacrifice him. ¿Qué hizo Abraham? So what did Abraham do? Por fe, Because of faith, creyendo en Dios,
believing in God, en sus promesas, in His promises, porque Dios le había dicho que de él iba a salir una gran nación, because of naciones, Him, there was going to be a great nation. y por fe iba a sacrificar a su hijo. And because of faith, He was going to sacrifice His son. Pero Dios lo vio, But God La- saw la decisión de él, His decision de Abraham, of Abraham, y entonces lo paró y le dijo, está bien. so then He stopped and said, No lo it's haga. okay, don't do it. Por fe, mis amados hermanos, el ejemplo de Moisés cuando sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, Because of faith, my dear brothers and sisters, Moses was able to get out of y Egypt. cuando avanzaron, And when they kept se going, encontraron frente al Mar Rojo, they were in front of the Red Sea. y atrás And behind them, los egipcios the Egyptians, habían decidido nuevamente traerlos a la esclavitud, porque ¿quién iba a hacer el trabajo que los judíos hacían allí en Egipto? they had decided to bring them back because who else was going to do the work that they were doing in Egypt? Entonces, el pueblo de Israel y Abraham y a Moisés no tenían escapatoria. So Moses and the Israelis had no escape. Clamaron a Dios They went before God, y Dios les dijo, ¿qué tienes en la mano? and God told them, "What do you have in your hand? Una vara, A staff. extiéndela Extend it, y el mar se abrirá. and the sea will part." Así de sencillo. That simple. Extender la vara y el mar se iba a abrir. Just extend it, and the sea is going to part. Pero por fe en su promesa, por fe en Dios, But because of his faith, God and his extendió promises, la vara he extended his staff, y el mar rojo comenzó a abrirse. and the sea started to part. Y Dios abrió camino donde no había. And so God opened a way where there wasn't. Eso es lo que hace Dios con nosotros cuando tenemos dificultades y problemas. And that's Clamamos a Dios what God does whenever we have problems and difficulties and challenges. y Él abre camino donde ni siquiera nos imaginamos que puede abrir. We ask God, and He opens a way where we think there's no way. Avanzando ya por el desierto, And then going through the desert, después de algún tiempo, after a while, se acabó el agua there was no water, y no tenían que beber. and there was nothing to drink. Clamaron a Dios. Once again, they went before God. Dios le dijo a Moisés, habla a esa roca y golpéala. And so God told Moses, hit the rock. Hablar a una roca no es una persona. Speak to the rock. It's not a person. ¿Qué dirán los que me están siguiendo, los que estoy liderándolos? ¿Qué dirán ellos? Este está loco. What's everybody else going to think? I'm crazy? Like, why am I going to talk to a rock? Pero por fe en el Señor y en sus promesas, But because of faith in the Lord and His promises, le abrió a la roca he talked to the rock. y tocó la roca He touched the rock, y salió agua de la roca. Escuchen bien, la roca. and water came out of the rock. The rock. Por Think of that. fe. Why? Because of faith. Más adelante, después de algunos años, cuando ya cambiaron de liderazgo, ahora era Josué, Now, after a while, when leadership changed, now it was Joseph. y Josué iba a conquistar la tierra prometida. And then he was going to conquer the promised land. Tenían que pasar por cruzar el río Jordán, Then he had to cross the Jordan River. lo mismo The same. que Moisés. It's the same thing that Moses did. Clamó él a Dios y Dios le ordenó a Josué. He went before God, and God ordered Joshua. Ahí estaba el grupo de sacerdotes que llevaba el arca. There were a group of people that were carrying the Ark of the Covenant. Que representaba la presencia de Dios. And at that time, that represented the presence of God. Que vaya hasta la orilla del Jordán. To go to the shore of the Jordan River. Y los sacerdotes vayan allí. And the elders went there. Y ellos por fe And because of faith, fueron hasta la orilla del río Jordán. they went to the shore of the Jordan River. Se mojaron los pies. They wet their feet. Quizás el agua les daba hasta en los tobillos. Maybe they went to their ankles. Y en ese momento And se in that abre, time, the se Jordan abre River opened el up. río Jordán y ellos pueden pasar en seco.
It opened up so that they could cross Por the Jordan fe. River because of faith. La fe del Señor no ha mermado. La fe que Dios está esperando que nosotros ejerzamos fe en Él. God is waiting for us to have faith in Him. Más adelante, por último, otro ejemplo. And later on, for another example, Josué con su pueblo ya iban a cruzar para llegar a la tierra prometida. Joshua and his people were still going to reach the promised land. Se encuentran con una ciudad rodeada de muros que era indestructible, el muro de Jericó. They came across a city that was surrounded by a great wall. ¿Cómo hacer para poder destruir? No tenían un armamento adecuado para poder destruir. How were we going to destroy the wall? They didn't have the right weapons to do it. ¿Y qué les dijo Dios? So what did God tell them? Da 7 vueltas alrededor de la ciudad Just go around 7 times. y glorifica a Dios y ese muro se va a caer. Praise God, and then the wall is going to fall down. Sí. ¿Qué es lo que hicieron ellos? So what did they Por do? fe Because of faith, hicieron lo que Dios les había dicho que haga. Algo que podríamos decir ridículo si hablamos de estrategia militar. so they did because of faith. They did what God asked them. Something that honestly, it seems just crazy if you think about military strategy. Sin embargo, lo hicieron. Even so, they still did it. Y cuando lo hicieron, las 7 vueltas y más que dieron después al último, le dio 7 vueltas seguidos, And after después they de did terminar, after they finished the 7 rounds, comenzó ese muro indestructible a rajarse that indestructible wall started to break y a caer. and fall. No necesitaron un misil, They didn't need a missile. no necesitaron ni una bomba, They didn't even need a bomb. solo necesitaron la presencia de Dios They just needed the presence of God para destruir to y break que the wall down. caiga ese muro. So the walls fall. Mis amados hermanos, solo necesitamos la presencia de Dios My dear brothers and sisters, we only need the presence of God para que caigan esos muros de dificultades y problemas so that our y walls of necesidades challenges and problems fall down. y Dios los derriba. God will break them down. Fe, Faith, por eso la fe es fundamental, es importante, es necesaria. that's why faith is fundamental, is necessary. Ustedes están ejerciendo fe You guys al venir acá a la iglesia. You guys are exercising faith just coming here. Vienen creyendo que Dios está aquí You guys come believing that God y is que here. Dios les va a hablar por medio de la predicación de la palabra de Dios. And that God is going to speak to you through His Word Para recibir una dirección, un ánimo, fortaleza, la necesidad que ustedes tienen. You come here so you can be encouraged, so you can be healed, so you can hear what He has to Vienen tell con, you. vienen con esa fe. You guys come with that faith. Cuando están cantando alabanzas al Señor, When you guys are singing, worshiping God, están ejerciendo fe, you guys are exercising faith. porque están cantando creyendo que la presencia de Dios está aquí y Él está escuchando. Because you're singing, you're hearing, you're singing because you believe that God's presence is here. Y en las alabanzas usted expresa el sentir, ese amor a Él y la confianza, And through worship, that's why you're exercising His love and the trust in Him, ejerciendo fe. exercising faith. Por eso es que digo que con la fe en el Señor la vida cristiana es hermosa. That's why I'm saying that Es through linda. faith, the Christian life No is quiero beautiful. decir que la vida cristiana no va a tener problemas, a veces sufrimiento, sí, pero la presencia de Dios está allí. I'm not saying that it's not going to be difficult, it's not going to be challenging, but the presence of God is here. En nuestras vidas para consolarnos, fortalecernos, It's in our lives so that it can strengthen us, heal us, guiarnos. guide us. Y déjenme decirles otra cosa, que la fe en Dios Let me also tell you that the faith in God genera compromiso. generates commitment. Cuando usted y yo tenemos fe en el Señor, When you and I have faith in God, estamos comprometidos con Dios we're committed with God y con su iglesia. and with the church. Déjeme ilustrarle brevemente, poner una ilustración. Let me give Really? an illustration real quick.
para indicar lo importante y la diferencia entre tener fe y un compromiso con Dios y no tenerlo. So that you can, I can show you the importance and the difference of having faith with God and without God. Esta ilustración que yo escuché fue de un predicador y que me pareció interesante, por eso quiero compartirla con ustedes. I heard this illustration from another preacher, and I thought it was something interesting, so I want to share it with you guys. Dice que habían 3 hombres, It says that there were 3 men. le gustaba la navegación, la pesca, etc. They liked fishing. Cada uno de ellos tenía un bote de vela o a De- motor también, They each had a sailboat with everything they could think of. y que el uno pues fue un día sábado, One of them went out on a Saturday. se fue a su bote, He went to his boat. se cambió de ropa He changed clothes. y se entró a su bote He went into the boat, y estuvo allí escuchando música. and he was just listening to music. Tenía su iPad, He had his iPod. también llevó un libro para leer, He also took a book with him so he could read, pero no desamarró el bote para salir, but he didn't untie his boat so he could leave. sino que su bote lo tenía pegado al muelle. So he was just docked. Y allí pasó todo el tiempo mirando a veces el cielo. And then he just spent his time there just looking at the birds. Y pasó el sábado y el domingo la misma rutina, And so Saturday went through, on Sunday he did the same thing, pero no desamarró el bote. but he never untied the boat. Ahí estaba amarrado al muelle. He was just tied to the dock the whole time. Llegó el lunes Then Monday came around y regresó. and he left. El otro hombre, The other man, second segundo, man, llegó a sí mismo al bote, he arrived to the boat, se cambió de ropa, he changed clothes. asimismo llevó su iPad, He also took his iPod, escuchando música, listened to music, leyendo, he read, pero este hizo algo más. but he did something else. Desamarró el bote, He untied the boat, se alejó del muelle, he went away from the dock, prendió el motor he turned the motor on, y estuvo andando, pero por ahí, por la bahía, And he solo was por just- la bahía. he was just cruising around the bay. Un poquito se alejó donde había el rompeolas. And he just went a little farther away where you could kind of see the cityscape. Pero no salió más allá. But he didn't go too far into the water, into the ocean. Luego se regresó, And then he came back, estuvo en medio de la bahía, and then he was just in the middle of the bay. echó el ancla He put the anchor down, y se puso a cocinar and then he started to cook, y luego a comer. and then to eat. Así pasó el sábado, And that's how his Saturday el went, domingo his Sunday, y ya el lunes regresó. and on Monday he just came back. El tercer hombre, The third man, asimismo él puso su bote, he went to the boat, pero él fue decidido a salir but he decided that he was going to go into the ocean, mar adentro. all the way out. Así que prendió el motor y se fue directamente hacia allá. So he turned his boat on and just went to the ocean. Salió de la bahía He got out of the bay, y avanzó hacia adelante. and then he just went towards the sea. Vio que el viento soplaba, He saw that the wind was started to blow, puso las velas, put the sail up, apagó el motor y el viento soplaba la vela, he turned the llevándose boat el off, barco. and then let the wind guide him. Vio las olas que se levantaban, Then he saw the waves coming up, pero él seguía mar adentro, but he just kept going through a las olas towards the sea, profundas, towards the deep waters, hasta que no pudo alcanzar a ver la tierra. until he couldn't see the city anymore. Y allí se fue mar adentro en las aguas profundas, And so he went still into the deep las water, olas que amenazaban virar su barco, and then the waves kept threatening to pero allí estuvo firme sink him, but he was still there y confiando en Dios. and trusting God. Después regresó, And then after a while, he just came back. amarró su bote allí al muelle He tied his boat to the dock, y se fue a la casa. and then he just went home. Le preguntaron a los tres, And then somebody asked the three of them, ¿qué hicieron el fin de semana? "What did you do this weekend?" Fuimos a navegar, fuimos a pescar. "Oh, we went sailing, we went fishing, we went around the ocean." Esta analogía, poniéndola, aplicándola, él decía, este pastor, a la vida cristiana, a los hermanos en la iglesia,
So this analogy, putting it into the work of faith and Que hay into the church, creyentes igual que el primer hombre that there are believers like the first man, que están en la iglesia, that they're in church. vienen de vez en cuando a los cultos They come to church every so often, y nada más, and that's it. y nada más. And that's it. No quieren despegarse del muelle. And they don't want to be super involved in church. They Es don't want to decir, be untied from the boat. No quieren despegarse de la comodidad They don't want to be part of the community y de la seguridad según ellos. because they're too comfortable to secure within themselves. They don't want to be part of the church. Y decía este pastor, y muchos cristianos juegan a los cristianos porque no van a más allá. And there are a lot of Christians that play believers because they don't want to be fully committed. El segundo, The second man, hay creyentes en la iglesia, decía este pastor, there are believers in the church que asimismo hacían algo más, iban a la iglesia that they did something else. They still went to church los domingos every Sunday. y como aquel hombre que miraba la bahía, And just like the second man who was watching the bay from, así mismo miraba la bahía espiritual. it's the same thing as just watching the spiritual life. Algunos otros creyentes, a mucha gente, There's some other believers, some other people. venía a la iglesia, participaba en algunas actividades de la iglesia, So there's some believers, some other people that come to church and serve a little bit. daba la ofrenda, They tithe, pero no se iba, but no they didn't. estaba dispuesto a despegarse del muelle, de la comunidad, But they were, de la seguridad, but they were still not fully letting go. They were still not fully committed. They were still apprehensive about it. e irse a las aguas profundas de la fe y del compromiso con Dios. They weren't able to go into the deep waters of faith and be committed with God, to God. Lo que el tercer hombre lo hizo. Something that the third man did. Así hay creyentes también que van por la fe y se meten a las ondas, a las aguas profundas de la fe y el compromiso con Dios. And there are some believers like the third man that go fully into the deep waters of faith and commitment to God. Recordemos que la fe Let's remember that faith, es la certeza it's the certainty de lo que se espera of what's to come y la convicción de lo que no se ve. and the conviction of what you can't see. Cuando realmente tenemos fe When en we el Señor, truly have faith in God. la vida cristiana es hermosa. The Christian's life is beautiful when you have faith. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque tiene desafíos, Because it has challenges. porque tiene propósito, Because it has purpose. porque tiene metas. Because it has goals. No es una religión, It's not a religion. es una vida con propósito con el Señor. It's a life filled with purpose with God. Y es un estilo de vida. Estilo de vida. Oh, and that's the style of life. Tenemos entonces el propósito de compartir esta hermosa relación con Dios So we have this purpose of sharing this beautiful life with God por medio de Cristo. through Christ. El objetivo de reflejar la vida de Cristo en mi vida y la vida de la iglesia. So our objective is to reflect the life of God through us and through the church. Y la meta de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. And our goal is to reach the same life that Christ left. Para lograr esto tenemos que seguir el camino el crecimiento espiritual So por fe. in order to do this, we have to follow the guide of dilo otra vez? Camino de la vida espiritual. We por have to fe. follow the path of spiritual life so that we can grow. Que justamente en Efesios 4 vemos las instrucciones que el apóstol Pablo hace a los creyentes. So in Ephesians 4, we see this, something that Paul instructed us to do. Si ustedes me acompañan para ver en capítulo 4 de Efesios los versos 1 al 16, In Ephesians 4, verses 1 through 16, donde allí están las instrucciones que si nosotros las seguimos, and if there are the instructions that if we follow,
realmente podemos lograr ese crecimiento y madurez espiritual que Dios está esperando, we can truly live in the life that the maturity, que es crecimiento espiritual the y growth madurez espiritual, the growth that God is intended us for us to live, que Dios está esperando that God is waiting for us que ocurra en nuestras vidas siempre, to happen in our lives, siempre. always. Entonces, noten lo que vamos a comenzar y quiero compartir con estas instrucciones brevemente. No sé cuánto tiempo vamos a tener porque tengo el reloj, pero no sé cómo. How much time do we have? Sí. Everybody Okay. nervous? You hear that? Okay. 20 minutes. Bueno, vayan conmigo entonces en este pasaje. Noten lo que comienza diciendo el apóstol Pablo aquí, dando estas instrucciones. Let me get my phone, sorry. I have the verse in my Bible, sorry. ¿Ya? Verso. Ok. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El verso 1. Verse 1, therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. Dios nos ha escogido para ser representantes aquí en la tierra, God has chosen us to be representative here on earth, llevar el evangelio a otros, to carry the Christian life to others, compartir las verdades de Dios a otras personas, to share the truth of life of God to others, para salvación y transformación de sus vidas. for salvation, transformation of their lives. Yo creo firmemente que la solución de todos los problemas a nivel mundial, problemas sociales, espirituales, económicos, I believe that all the world's problems of spiritual, economics, politics están en Dios. are truly with God and can be solved through God. Y quienes proclaman la verdad de Dios And es those- la iglesia, And those who proclaim the truth of God through the church. cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo está exhortando, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. And Paul's clamoring us to truly follow that life De acuerdo a las instrucciones de la palabra de Dios, according to the instructions of God. que andemos como hijos suyos, como parte de la iglesia de Dios, According to the Word of God, that as His children, as part of the church, reflejando siempre la imagen de Jesucristo, always reflecting the life of en Christ lo que decimos y en lo que hacemos, in what we say and what we do, en lo que vivimos. in how we live. Y luego dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Verso 2, So verse 2, los unos a los otros en amor, always be humble and gentle, be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. andar como es digno del Señor es humildad, no creyéndonos que somos superiores el uno al otro. We can't think that we are better than everybody else. Que necesitamos siempre la presencia de Dios en nuestras vidas para todo. We always need God's presence. We have to believe that we always need God's presence through our lives. No creyéndonos superior Not thinking a that we're otros. better than each other than anybody else. Y con mansedumbre, ¿Qué es eso? que no permitimos que nuestro carácter fuerte se sobreponga sobre otras. We can't Problemas. let our strong characters overcome us, and so that we think that we're better than Que anybody else. aprendamos justamente a apoyarnos con paciencia el uno con el otro. We have to love each other. We have to be patient with one another. Como dice, motivados por el amor a Dios y el amor a los hermanos. Just like verse 2 says, we have to be motivated by love to and with one another. La segunda cosa que vemos aquí en el verso 3, noten, es solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
So verse 3 says, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Estar listos, dispuestos You're ready, willing to, para guardar, para permitir que continúe la unidad del Espíritu en nuestra iglesia, willing to keep that unity, willing to strengthen the unity with the church, relacionándonos el uno al otro being in relationship with one another en amor through love, para fomentar siempre la paz dentro de la iglesia. so that you can grow that peace, so that you can strengthen the church. Cuando a veces hay dificultades y problemas, ahí estamos para apoyarnos el uno al otro. So when there are challenges and difficulties, we're here for one another. Por ejemplo, cuando vemos fallas en otros creyentes, So for example, when we see somebody else fall, debemos ser pacientes y amables, we dice have la palabra de to be Dios. patient and gentle. Sabemos que en la iglesia hay hermanos y hermanas de diferentes caracteres, personalidades, temperamentos, We know that in the church there's people with different personalities, strong personalities, different points of views than us, con diferentes hábitos, With- costumbres, with different habits. y que nosotros tenemos que aprender a vivir con esas diferencias entre nosotros. And we have to learn to live and be among each other with those differences, and despite those differences. Y puedo plantear una pregunta. And let me ask you this question. ¿Hay alguien cuyas acciones y personalidad realmente nos molestan? Don't answer this, but can you think of somebody that's kind of annoys you with different points of view, different personalities? Porque eso ocurre en las iglesias. Because Yo no that- sé aquí, That happens in churches. It happens here. pero si eso es así, And if that's the case, en lugar de insistir en las debilidades de esa persona o de ese creyente, de ese hermano, instead of finding those faults, instead of reprimanding them, en lugar de buscar fallas, instead of finding those faults, debemos orar por él o por ella we actually have to pray for them y hacer algo más. and do something else. Ir juntos, We have to tener be together, tiempos juntos spend time together. We have to spend time together, y así buscar superar esa situación. and so that together we can get through whatever is facing us, any challenges. Todo esto para lograr siempre y mantener la paz, la unidad en el espíritu y We have to en do el that so that vínculo we de la can paz. keep united and keep in peace with one another. En el verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, quiero también decir que construir la unidad So through verse 3, through love, es uno de los papeles fundamentales building unity is such an important key. It's a key factor. papeles fundamentales del Espíritu Santo. It's a key factor of the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo que nos lidera, nos guía, It's the Holy Spirit that guides us, pero nosotros tenemos que estar dispuestos but we have to be willing. a ser guiados por Él, We have to be willing to be guided by the Holy Spirit. a ser dirigidos por Él, Yeah. para mantener así la paz en el Señor. So we have to be willing to be guided by Him, so that we can keep that peace with God. Y esto podemos hacerlo, mis amados hermanos y hermanas, And we can do this, my dear brothers and sisters, enfocándonos en Dios focusing in God y no en nosotros mismos. and not in ourselves. Verso 4, Verse 4. cuando dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. For there is one body and one spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. La unidad del espíritu tiene que ver con un cuerpo que es la iglesia. The unity of Christ means that it's the same thing as the body of Christ. Cada of the uno de church. nosotros somos parte de este cuerpo de Jesucristo. Each of us are part of the body of Christ, the church. Un espíritu, One spirit. la iglesia es
guiada por el Espíritu Santo de Dios, un solo Espíritu que es el Espíritu Santo de Dios, The church is guided by the Holy Spirit, one Spirit, which is God's Spirit. que me fuimos llamados en una sola esperanza en Cristo Jesús. And we've been called for one hope in Jesus Christ. Mantiene la unidad teniendo en cuenta que es un Señor, el Señor Jesucristo. And that calling maintains our unity in Jesus Christ. El único que es dueño de nuestra vida. The only one that's the owner of our lives. Una fe en el Señor Jesucristo Faith in God y un bautismo. and one baptism. No hay otro, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu There's Santo. no other in the name of the Father, Holy Spirit, Son, and the Holy Spirit. Y un Dios And one God que está sobre todo, como That's dice en el verso 6. over everything, like it says in verse 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. One God and Father of all, who is over all, in all, and living through all. Él es nuestro único Dios, He's our only God, nuestro Señor, our Lord, que está sobre todo. that's over everything. Esto muestra, mis amados hermanos y hermanas, que su cuidado dominante y todopoderoso sobre nuestras vidas. This shows his love, is over everybody. Que trasciende hacia nosotros su poder y su gracia. There transcends over his love and his power. Hay un término teológico aquí de trascendencia. There's a theological term here that talks about transcendence. Y luego dice, Él está a través de todos He's through everybody y en todos, and in everyone. que esto muestra, mis amados hermanos y hermanas, And this shows, my dear brothers and sisters, muestra su presencia activa en el mundo y en la vida de los creyentes. his transcendence shows his active love throughout the world and through every believer. Este es un término teológico de la inmanencia. There's a second theological term called immanence. Inmanencia. Immanence. Immanent. Thank you. Que en otras palabras significa o quiere decir que la causa de todas las cosas es Dios. Everything that happens is because God intended it to happen. De todo lo que existe. Of everything that exists. Fuera de Dios no existe nada. Outside of God, there's nothing else. Porque la causa es Dios de todas las cosas. Because everything that happens is made by God. Cualquier punto de vista Any Dios, point of view by God, que no reconozca la trascendencia y la inmanencia de Dios, any point of view that doesn't recognize God's transcendence and immanence, no muestra una verdadera imagen de Dios. doesn't show the real image of God. Y ese Dios es el que usted y yo pertenecemos. And that's the God that you and I belong to. Es nuestro Padre Celestial. It's our Holy Father. En el verso 7, In verse 7, sigue las instrucciones del apóstol Pablo, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Paul continues to instruct us in verse 7, saying, however, he has given each one of us a special gift through the generosity of Christ. Cada creyente tiene habilidades y dones, dones Each believer has a special gift or skill dados por Dios given by God. que van a fortalecer todo el cuerpo de Cristo. And that gift is going to strengthen the body of Christ, the church. La habilidad o talento que usted tenga Your own skills, your own gifts, puede parecer grande o pequeño, esa habilidad, it can seem small to you or big, pero lo puede usar para el servicio de Dios. but each skill and gift you can utilize towards the service and purpose of God. Y además, pedirle a Dios que use el don o dones que le ha dado You can even ask God for Him to use your gifts and your skills that He's given you para contribuir a la fortaleza y el crecimiento y salud del cuerpo de Cristo. to contribute towards the strength, the health of the body of Christ. Verso 8, por Verse lo cual 8.
dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. So verse 8, that is why the scriptures say, Si nosotros leemos un momento espera, no. Sorry, verse 8, that is why the scriptures say, when he ascended to the heights, he led a crowd of captives and gave gifts to his people. Si nosotros leemos por un momento Salmos 68, verso 18, If we go to Psalm 68, verse 18, dice lo siguiente, subiste a lo alto, Salmo 68, verso 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. so Psalm 68:18, when you ascended on high, you took many captives, you received gifts from people, even the rebellious, that you, Lord God, might dwell there. En este salmo Dios es representado como un conquistador So in this psalm, God is represented as a conquistador, conqueror. Thank you. marchando hacia las puertas de la ciudad Marching towards the gates of the city y enfrentándose and facing y derrotando a esa ciudad and destroying the city, y defeating the city. y tomando todos los atributos, todas las cosas que la ciudad tiene, And taking everything from the city, habiendo sido derrotada, having been defeated, para distribuirlo. so that he can distribute those gifts. Pablo aquí usa esa imagen para enseñar que Cristo, Paul uses this image to teach that Christ, en su crucifixión y resurrección, through his crucifixion and resurrection, venció a Satanás. defeated Satan. Cuando Cristo ascendió al cielo, así dio dones a la iglesia. Whenever Christ ascended to the heavens, he gave gifts to the church. Algunos de los cuales aquí el apóstol Pablo justamente los menciona y los analiza, que podemos ver en los versos 11 al 13. Some of which actually Paul puts down in verses 11 through 13 De este mismo capítulo 4. of the same chapter in Ephesians. Verso 9. Verse 9. Dice, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las puertas más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verse 9 and 10. Notice that it says, he ascended. This clearly means that Christ also descended to our lowly world. And the same one who descended is the one who ascended higher than all the heavens, so that he might fill the entire universe with himself. Dios, el Señor Jesucristo descendió a la tierra, God descended to earth. desarrolló el ministerio de salvación He developed the ministry of salvation, y siendo crucificado, having been crucified. Yeah. luego resucitó y ascendió a los cielos Later he resurrected and ascended to the heavens, para, como dice, llenarlo todo con su presencia. just like it says, so that he can fill his presence throughout the world. Ese es el Cristo maravilloso que usted y yo seguimos That's the wonderful Christ that you and I follow, y que es el autor de nuestra salvación. and who is the author of our salvation. Verso 11. Verse 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Now, these are the gifts Christ gave to the church: the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and the teachers, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 12. Verse 12, their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Dios ha provisto los dones, todos estos ministerios,
God has overseen all these gifts and all these ministries para el servicio de la iglesia, para el desarrollo y madurez espiritual de la iglesia. for the service, the development, and the spiritual growth of the church. Dones que Dios ha dado. Gifts that God gave. Porque Dios ha dado una enorme responsabilidad Because God a la has given iglesia. an enormous responsibility to the church. ¿Y cuál es? And what is that? Lo describe en Mateo 28, 18 al 20, donde dice, id y haced discípulos a todo el mundo, a cada nación. It's the Great Commission, to make disciples of all nations. Esto implica predicar, This means teaching, enseñar, preaching, sanar, healing, alimentar, feeding, dar, giving, administrar, manage, edificar build, y muchas otras actividades dentro de la iglesia. and a lot of other activities in the church. Nos ha dado una gran comisión He's giving us a Great Commission. que si tuviéramos que cumplir este mandato individualmente, That if we had to do all of these mandates, all of these responsibilities by ourselves, yo creo que nos rendiríamos I think we'd easily give up sin intentar, without even trying. porque sería imposible Because it would be impossible hacerlo uno solo. doing it by ourselves. Pero Dios nos llama como miembros de su cuerpo. But God calls us as members of His body. Claro que unos podemos hacer una cosa, otros pueden hacer otras cosas. Sure, one of us can do one thing, somebody else can do another thing. Pero juntos podemos obedecer a Dios más plenamente, But together we can, más plenamente, do this together, more simply, y hacer la tarea que el Señor nos manda, and do the job that God has given us, cumpliendo la gran comisión. achieving that Great Commission. Hay la tendencia en el ser humano de sobreestimar, por decirlo así, There's a tendency of every human to underestimate que lo que podemos hacer solos, overestimate what we can do by ourselves, o subestimar lo que podemos hacer como grupo. or underestimate what we can do together as a group. Pero como cuerpo de Cristo But as the body of Christ, podemos lograr juntos we can achieve together mucho más much Del- greater than what we de can lo, imagine. de lo que soñaríamos quizás hacer cuando lo queremos hacer solos. We can do together what we cannot do by ourselves. Trabajando unidos en la iglesia Working together in the church, podemos expresar la plenitud de Cristo. we can reflect that plenitude of Christ. Verso 12, donde está justamente dando el fin de todas estas actividades, de todos estos dones, ejerciéndolos dentro de la iglesia. So verse 12, the responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Es el fin para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Verse 13, this will continue until we all come into such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Según el verso 12. Como les dije al comienzo, la vida cristiana es progresiva. Just like I said in the beginning, the Christian life is a progressive step. Y el desafío es hacia la perfección en Cristo Jesús, And the challenge is to become perfect, just like Christ lived, para unidos como iglesia, so that we as a church, united como cuerpo de Cristo, as the one body of Christ, hacer la obra que el Señor nos mandó a hacer aquí en la tierra. do the work that God's challenges us to do here on earth. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Just like verse 13 says, this will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that will be mature in the Lord, maturing to the full and complete standard of Christ. Para que ya no seamos niños fluctuantes, verso 14, Verse 14. llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Cuando la iglesia llega a esa madurez espiritual, When the church reaches that point of maturity, a ese crecimiento espiritual, that point of growth, spiritual growth, difícilmente puede ser engañado. it's hard for it to be lied to. Cuando el creyente llega a crecer a esa madurez espiritual y a ese crecimiento espiritual, Even when the believer reaches to that point of maturity, to the point of spiritual growth, difícilmente puede ser extraviado de los caminos de Dios. that believer it's going to be hard for him to be go away from the path that God intended. Y como dice el verso 14, para que no seamos niños fluctuantes. Just like verse 14 says, so that we're not naive like children. Ustedes saben que un niño fácilmente lo engañan, You know that it's easy to lie to children. fácilmente lo sorprenden, It's easy to be surprised. fácilmente lo hacen cambiar de opinión. It's easy to change the point of view of opinions of a child. Y un creyente que no está firme en los caminos de Dios, And a believer that is not grounded in the Word of no ha God llegado a la madurez espiritual, or reached that point of maturity, spiritual maturity, fácilmente también cae en la misma situación que un niño. it's easy for him to fall in the same tendencies of a child. Llevados por doquier por todo viento de doctrina. Esto sugiere como un bote que está siendo llevado por vientos y el mar de un lado a otro. Without the point of maturity, it's the same thing as being untied from the dock and let the waves take the boat wherever. Without spiritual maturity. Así es el creyente cuando no va en ese crecimiento a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. And that's what happens when a believer doesn't work towards the spiritual maturity. Verso 15. Verse 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Instead, we will speak the truth in love, growing every way more and more like Christ, who is the head of the body, the church. Siguiendo la verdad en amor. Telling the truth with love. El Señor Jesucristo es la verdad, Jesus Christ is the truth. como dice Juan 14:6. Just like it says in John 14:6. 14:6, cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Just like it says Y in la John, vida. I am the way, the truth, and the life. Y el Espíritu Santo quien guía a la iglesia es el Espíritu de verdad. And the Holy Spirit that guides the church is the Spirit of truth. Cuando dice en Juan 16:13, Just like it says in John 16:13. y Satanás, por el contrario, es el padre de mentira. And Satan, on the other hand, is the father of lies. Como dice Juan 8:44. Just like it says in John 8:44. Entonces, como seguidores de Cristo, debemos estar comprometidos con la verdad siempre. And so, as believers of Christ, we have to be committed to the truth always. Esto significa dos cosas: This means two things. que nuestras palabras deben ser honestas That our words need to be truthful, y que nuestras acciones deben reflejar la integridad de Cristo. and our actions need to reflect the integrity of Christ. Yo no sé si usted, creo que ha llegado en alguna ocasión a leer este pasaje que estamos reflexionando. And maybe you've gotten to read this passage that we've been analyzing. Y si le llamó la atención el verso 15 también, And if verse 15 kind of kind of stumped you, especialmente cuando dice que siguiendo la verdad en amor, especially when it says, speak the truth in love. esto me llamó la atención y estuve buscando qué es lo que quiere decir, qué es lo que significa.
That caught my attention, and I was trying to realize what exactly that means. Siguiendo la verdad en amor, por una parte, es una verdad doctrinal. Following the truth in love is the same thing as a doctrine. Pero también se lo puede aplicar a las relaciones entre los hermanos, entre los creyentes. But it can also be applied to the relationship between brothers and sisters. Particularmente cuando hay problemas, surgen problemas en cuanto a relaciones interpersonales de los creyentes. Especially when it becomes challenging between the relationship between brothers and sisters. Es la exhortación de hablar la verdad en amor. That's when speaking the truth with love or in love comes to be applied. Hablando la verdad en amor no siempre es fácil cuando hay un problema entre Speaking hermanos. the truth in love is never easy when you need to talk to No somebody. siempre es fácil, conveniente o placentero, It's never easy, convenient, or pleasant. pero esto es necesario en la iglesia But it's necessary in the church que está haciendo la obra del Señor Jesucristo en este mundo. because it's doing the work of God in earth. Y al describir la madurez cristiana, el apóstol Pablo dice And describing the spiritual maturity, Paul says que la marca de la madurez cristiana es hablar la verdad en amor. So Paul says that the mark of spiritual maturity is speaking the truth in love. Esto suena tan sencillo, Sounds so simple, pero en otras ocasiones parece tan duro, but in certain situations it's hard, it's difficult. especialmente en ciertos casos que son difíciles de realizar, y es difícil realizarlo. Especially in some particular situations. Dentro de la iglesia, algunos de nosotros somos bastante buenos para decir la verdad, Some of us within the church are a little too good in telling the truth, pero nos olvidamos de ser amorosos. Por but then ejemplo. we forget to be loving. En cambio, otros hermanos, And then there are O other people, hermanas. other believers, brothers and sisters, somos buenos para ser amorosos, we're good at being loving, pero no tenemos la capacidad de ser sinceros but we don't have that capacity of being honest con los demás with anyone, si la verdad es dolorosa. especially if that truth is harmful. Pero la instrucción aquí es But the instruction here hacer ambas cosas, is to do both of them. decir la verdad, Tell the truth, pero hacerlo de una manera amorosa. but do it with love. Imaginémonos y pensemos por un momento Let's imagine and think about something for a second. los problemas que nos ahorraríamos Imagine all the troubles that would save us si siguiéramos esta If- práctica if we were to follow this instruction, speaking siempre love en la the truth, iglesia. speaking the truth with love. Recordemos que cuando tengamos algún problema con otros creyentes, Remember that if we have a problem with another brother or sister, la Biblia nos enseña que debemos ir directamente a la persona y no buscando a otros, the Bible tells us that we need to go directly to that person, not talk about that person to somebody else. sino que primero vamos donde el hermano o hermana Go directly to that person y decirle la verdad and tell them the truth en amor. and do it with love. Luego, noten ustedes en el verso 15 que estamos viendo, luego el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. And so the last verse 16, he makes a whole body fit together perfectly, as each part does its own special work. It helps the other parts grow, so that the whole body is healthy and growing and full of love. Lo fundamental para el crecimiento y madurez espiritual de la iglesia The important thing for the spiritual growth and maturity of the church es que todos
hagamos nuestra parte guiados por el Espíritu Santo de Dios is that each of us do our own part, guided by the Holy Spirit, y cumplir la voluntad de Dios and achieve God's commission, y buscar el desarrollo y crecimiento tanto espiritual como numérico en la iglesia. and look for that spiritual growth as well as for look for the spiritual growth. Dentro de nuestra iglesia fomentar la paz, la armonía, las buenas relaciones entre nosotros. Through that, we can find that harmony, that peace within the church. Lo fundamental es que cada uno de nosotros The fundamental thing is that each of us tenemos que hacer nuestra parte. must do our own part. Así como el cuerpo humano, Just like your own human body, el brazo, la mano hacen su parte, just like your hand does one thing, los pies hacen su parte, your feet do another thing, los ojos, your eyes do one thing. la nariz, la boca hacen su función, hacen su parte. Every part of the body does its own thing. Asimismo, Just en la like that. iglesia, el creyente, cada uno de nosotros, con el don que Dios nos ha dado Just like that, each believer with the gift that God's given you y las habilidades y talentos, and your skills, al ponerlo al servicio de Dios y hacer la parte que nos you corresponde. must do your own part towards the service of God. Yo por eso estoy contento realmente. That's why I'm very happy, honestly, Las predicaciones y enseñanzas que se hacen aquí adelante that the teachings and sermons that are made from right here, enseñando a la iglesia teaching the church hacia la madurez towards y maturity crecimiento espiritual de la misma and growth, and spiritual growth, y mantener fundamentalmente la unidad en el espíritu. and Mantener fundamentalmente la unidad en el espíritu. so that we can keep that unity needed for the church, as the church. Que el Señor nos guíe y nos ayude. May the Lord guide us and help us. Yo creo que Dios tiene Okay. Cuando termine, ore. Y no quiere que yo okay. traduzca. I Cuando termine. I can pray in English. Sí, yo creo que Dios tiene algo grande para esta iglesia. I think that God has something big for this church. Por eso es que a los líderes los ha guiado a desarrollar este tema que es fundamental. That's why our leaders have helped build this whole theme, Y enseñar a la iglesia so that we can teach the church esa visión that vision que Dios and tiene mission that God has para este mundo, for this world, particularmente la visión que Dios tiene para esta ciudad. especially for God's vision and mission for this city. Y Dios quiere usar esta iglesia. And God wants to use this church. Por eso, particularmente les digo, estoy orando por los líderes, That's why I'm praying for each leader, por todos los ancianos for all the elders, y por toda la iglesia. and for everyone in the church. Que Dios los use a cada uno de ustedes, May God use each one of you. porque Dios ha dado dones a cada uno de ustedes. Because God has given each one of you special gifts and talents. Nadie puede decir, yo no tengo un don. Nobody can say, I don't have a gift. Dios ha dado a todos. God's given you, each one of you. Como gift. dije antes, si no lo sabe, Like I said before, if you don't know pídale a your own Dios, gift, ask pídale a God. Dios, Ask God. y que los líderes de la iglesia le guíen y le muestren. So that the elders can and leaders of the church can help you realize what Yeah. those gifts are. Y aquellos que tienen ese don, saben que tienen ese don, esas habilidades, And those who, you already know what your gifts and skills are. busque oportunidades para servir en la Find iglesia. opportunities and ways to serve within the church. Pero usted está aquí no por casualidad. You're not here for coincidence. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. God's got a plan for each one of Y you. si Dios los ha traído aquí, And if God's brought you here, es porque Dios tiene un propósito en su vida. it's because God has a purpose for your life. Sigamos adelante Let's keep going. al supremo llamamiento de Cristo Jesús.
Let's work towards God's calling. Oremos. Let's pray. Señor y Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, bendito Dios, por esta tu iglesia que tú estás levantando. Gracias por los ancianos, por los líderes. Gracias, Señor, por cada uno de los miembros de esta tu iglesia. Gracias, bendito Dios. Oro, Padre Santo, que tú sigas usándolos en gran manera para tu gloria y tu honra, para la salvación de muchos. Les ayudes, oh Dios, y a todos nos ayudes a hacer tu voluntad, a vivir tu palabra, a seguir las instrucciones de tu palabra. Y que en cada uno de nosotros ocurra ese desarrollo y crecimiento espiritual en nuestras vidas, y como iglesia haya el desarrollo y crecimiento espiritual. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.